Duele mucho ser ignorada por mis propios hijos. Me tratan con desdén, como si yo no importara. Cuando llegué al baby shower de mi nieta con los ahorros de mi vida, y mi hija me bloqueó el paso susurrando, «Mamá, esto es solo para amigas jóvenes. No queremos gente mayor, aquí desentonan con la estética», sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar los regalos en el suelo mientras 50 mujeres me miraban con lástima. Di la media vuelta humillada, pero lo que Claudia no sabía es que al correrme de su fiesta, también estaba firmando su propia sentencia de desalojo. Antes de contarte cómo recuperé mi dignidad, te invito a suscribirte y activar la campanita porque esta historia destapará verdades dolorosas que muchas familias callan por vergüenza. Quédate hasta el último minuto porque la lección legal y emocional que aprendí te ahorrará muchas lágrimas y te enseñará que el respeto jamás se debe mendigar. Soy Graciela, tengo 68 años y vivo en Monterrey, donde el calor endurece, el carácter pero no, el corazón. Toda mi vida trabajé doblando turnos en la maquila para darle a mi hija un futuro de reina, sin saber que estaba criando. A una extraña que se avergonzaría de mis manos cansadas. Esta es la historia de cómo el desprecio más cruel se convirtió en mi mayor liberación. Aquí en Monterrey, el calor no pide permiso, comadre se mete hasta la cocina y se sienta a la mesa. Con uno eran apenas las 3 de la tarde y el sol ya estaba cayendo, a plomo sobre el techo de lámina del patio haciendo que el aire se sintiera pesado, casi masticable. Yo estaba sentada en mi mecedora de siempre, esa que rechina, cada vez que me hago para atrás, terminando la última vuelta, de unas chambritas amarillas. Escogí ese color porque mi hija Claudia no quiso decirnos que iba a ser el bebé. Dijo que era una sorpresa para la fiesta de hoy, ese famoso gender reveal, que está tan de moda entre los muchachos. Ahora, mis manos ya no son las de antes. La artritis se me ha metido en los nudillos como una humedad vieja que no se quita con nada, y cada puntada con el gancho era un piquete doloroso. Pero yo no paraba. Me soba un poquito con alcohol y seguía porque imaginaba esas manitas nuevas tan chiquitas y suaves metidas en la lana que yo misma escogí. El zumbido del abanico viejo ese que tengo amarrado con un alambre para que no cabecee era lo único que se oía en la casa acompañando mis pensamientos. Desde temprano me había levantado a preparar las glorias. Usted sabe esos dulces de leche quemada con nuez que son la mera especialidad de la familia. Mi madre me enseñó a hacerlos en cazo de cobre moviéndole y moviéndole sin parar, para que la leche no se pegue hasta que agarra ese color café brillante como de cajeta fina. Me pasé 3 horas parada frente a la estufa, sudando la gota gorda, pero con el corazón contento. A Claudia siempre le encantaron mis glorias cuando era niña. Se comía 3 o 4 de un jalón y se chupaba los dedos llenos de azúcar. Pensé que llevarle un tupper lleno para su fiesta sería un detalle bonito, algo nuestro. Algo que le recordara de dónde viene ahora que vive en esas zonas tan exclusivas de San Pedro. Cuando terminé de acomodar los dulces en el recipiente y le puse su moño rojo, sentí esa mezcla de nervios y alegría que le da a una cuando va a ver a los hijos que ya volaron. Me fui a mi cuarto a arreglarme. Saqué mi vestido azul marino, el que uso para las misas importantes y para las bodas, y me puse un poquito de talco en el cuello para oler a limpio. Pero lo más importante no era el vestido, ni las glorias, ni las chambritas. Lo más importante lo llevaba guardado en el fondo de mi bolsa negra, dentro de un sobre blanco bien sellado. Era un cheque de caja. Ahí iban mis ahorros de la pensión de los últimos 3 años más. Un dinerito que me dieron cuando vendí el terreno que nos dejó mi difunto esposo allá en Linares. Todo junto. Claudia me había comentado hace meses que quería que el parto fuera en el Hospital Zambrano Helion, uno de esos lugares que parecen hoteles de 5 estrellas, pero que el seguro no le cubría todo, y andaban apretados. Yo no le dije nada en ese momento, pero me puse a juntar.
Quería llegar a la fiesta y dárselo en la mano, decirle que no se preocupara, que su mamá estaba ahí para que a mi nieto no le faltara la mejor atención del mundo. Me sentía poderosa con ese sobre en la bolsa. Sentía que aunque ya soy vieja y a veces estorbo, todavía podía ser útil para mi niña. Antes de salir, se me ocurrió marcarle por teléfono para avisarle que ya iba para allá nomás, para que no la agarrara desprevenida. El teléfono sonó 3, 4 veces, y yo ya me imaginaba su voz contenta. Pero cuando contestó, sentí un frío en el estómago que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Su voz sonaba seca, acelerada, como cuando uno habla con un cobrador que no quiere atender. Me dijo que por favor no se me ocurriera llegar temprano, que estaba hecha un nudo de nervios con la organizadora del evento y que todo tenía que estar perfecto para las fotos. Ni siquiera me preguntó cómo estaba, ni si ya había comido. Solo me repitió que la hora era estricta y que no quería interrupciones antes de tiempo, porque sus amigas eran muy puntuales y exigentes. Colgué el teléfono despacito. Me quedé parada un momento en el pasillo con el bolso apretado contra el pecho. La ilusión se me opacó un poquito como cuando pasa una nube rápida tapando el sol. Pensé que a lo mejor era el embarazo, que las hormonas la tenían así estresada. Uno de madre siempre busca justificaciones, ¿verdad? Siempre queremos pensar que no es grosería, que es cansancio, que es el estrés de la vida moderna. Suspiré hondo, agarré el topper con las glorias en una mano y la bolsa con las chambritas en la otra. Les eché la bendición a la foto de mi viejo que tengo en la entrada y salí al calorón de la calle a esperar el taxi. El sol me lastimaba los ojos, pero yo iba decidida. Iba a conocer la casa de mi hija, Saemeda Asia, iba a celebrar a mi nieto y llevaba en la bolsa el regalo que, según yo, les iba a solucionar la vida. Qué poco sabía yo, comadre, de lo que me esperaba al cruzar esa puerta. Mientras el taxi cruzaba el túnel de la Loma Larga, ese que divide el Monterrey, de la gente común del San Pedro de los Millonarios, sentí que se me tapaban los oídos. No sé si fue por el cambio de presión o por los recuerdos que se me vinieron encima de golpe, atropellándose unos a otros. Veía pasar los edificios altos y los coches de lujo a mi alrededor, pero mi mente estaba lejos 15 años atrás, en el ruido infernal de la maquiladora donde dejé la mitad de mi vida. Me acordé de cómo se sentía llegar a la casa, a las 11 de la noche, con las piernas hinchadas como tamales mal amarrados, después de doblar turno, para que no nos faltara nada, tras la muerte de mi esposo. Usted no sabe lo que es, comadre, tener que espantarle los gorgojos a los frijoles antes de ponerlos a cocer, porque era para lo único que alcanzaba mientras yo le pagaba a Claudia las colegiaturas en el TEC de Monterrey. Yo me tragaba el orgullo y el hambre comiendo tortillas duras con sal, con tal de que ella llevara la ropa de marca y pudiera ir a esos viajes de estudios donde, según ella, se hacía el roce social con esa que necesitaba para ser alguien. ¿Cuántas veces me dijo que yo no entendía que esas amistades eran una inversión? Y yo, tonta de mí, le creí. Le invertí mi salud, mi sueño, y hasta mis ilusiones pensando que su éxito sería nuestro éxito. El taxista me sacó de mis pensamientos cuando frenó frente a un portón enorme de esos modernos que no dejan ver nada para adentro. El lugar parecía sacado de una telenovela. Había una fila de camionetas blindadas, entregando las llaves a unos muchachos de chaleco, y todo estaba decorado en tonos crema y beige tan pálidos que me daban miedo ensuciarlos con la mirada. Yo bajé de mi taxi con mi vestido azul marino, mi tupper de plástico y mi bolsa de regalo, sintiéndome de repente muy chiquita como una mancha de mole en un mantel de lino. Caminé hacia la entrada con el corazón queriéndoseme salir por la boca. Ya me imaginaba la cara de Claudia al ver las chambritas amarillas. Ya saboreaba el momento de darle el sobre con el cheque. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos dentro del jardín, la vi venir. No venía sonriendo ni con los brazos abiertos. Venía caminando rápido, casi corriendo, con una cara de espanto que me heló la sangre. Se paró frente a mí, bloqueándome el pie en el pasto como si yo fuera una cobradora o una vendedora ambulante que se coló a la fiesta. Estaba preciosa.
Eso sí, con un vestido de maternidad que se le veía divino, pero sus ojos estaban duros, fríos. Sin siquiera saludarme, bajó la voz a un susurro agresivo, de esos que duelen más que un grito. Me dijo que qué hacía ahí tan temprano, que me había dicho que no fuera. Y luego soltó las palabras que se me clavaron como puñales en el pecho. Me dijo que aquello era un evento petit, algo íntimo para sus amigas influencers, y que no quería gente mayor ahí porque desentonábamos con la estética del lugar. Así me lo dijo comadre, que la vejez no combinaba con sus fotos. Me pidió, casi ordenándome, que mejor me fuera a mi casa, que dejara los regalos ahí, en la entrada, y que ella pasaba por ellos, luego que no me preocupara, que luego nos veíamos. Sentí cómo se me iba el aire. Miré por encima de su hombro y vi a unas 50 mujeres jóvenes, todas vestidas de colores neutros con copas en la mano, volteando a vernos. Sentí sus miradas recorriéndome de arriba a abajo, juzgando mis zapatos cómodos, mi peinado de salón de barrio, mi presencia misma. Me empezaron a temblar las manos, no de miedo, sino de una vergüenza profunda y dolorosa que nunca había sentido, ni cuando no tenía para el camión. Claudia seguía hablándome bajito, insistiendo en que me fuera rápido antes de que llegara la prensa o no sé quién. Yo no pude contestarle. La garganta se me cerró. Miré el tupper con las glorias que me costaron horas en la estufa. Miré la bolsa con las chambritas tejidas con mis dedos doloridos. Lentamente me agaché. Mis rodillas tronaron y en ese silencio incómodo el ruido se oyó clarito. Dejé los dulces y la ropita en el piso de mármol pulido ahí a los pies de mi hija, como si fuera una ofrenda que ella no quería recibir. Pero el sobre, comadre, el sobre con el cheque de mis ahorros, ese no lo solté. Sentí el papel crujir dentro de mi bolsa y por instinto me llevé la mano al pecho, apretándolo contra mí, protegiéndolo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero también algo despertó. Me enderecé como pude, la miré a los ojos por última vez, unos ojos que ya no reconocía, y sin decirle una sola palabra di la media vuelta. El sonido de mis pasos alejándome fue lo único digno que me llevé ahí. Llevé de ahí mientras dejaba atrás a mi hija y a sus invitadas perfectas, sintiendo que con cada paso se me iba rompiendo un pedazo del alma. Amaneció en Monterrey, pero dentro de mi casa se sentía un frío que ni el sol de 40 grados podía calentar. Me levanté arrastrando los pies con los párpados pesados y pegajosos de tanto llorar durante la noche. Por pura inercia, me fui a la cocina. Puse a calentar el aceite y eché la carne seca para preparar un machacado con huevo, ese desayuno que a mi difunto esposo le gustaba tanto los domingos. El olor a carne frita y cebolla llenó la cocina, pero cuando me senté a la mesa con el plato enfrente, se me cerró el estómago. Ahí estaba yo sola, picoteando la comida con el tenedor, mirando la silla vacía, donde antes se sentaba mi niña, a contarme sus sueños antes de volverse tan fina y tan ajena. En eso estaba tragándome un nudo en la garganta junto con el café negro cuando sonó el teléfono. Vi la pantalla y sentí un brinco en el pecho, era ella. Por un segundo mi corazón de madre, ese que es terco y no aprende, pensó que llamaba para pedir perdón. Pensé que quizás se había dado cuenta de la barbaridad que me hizo pasar ayer frente a sus amigas. Contesté con la voz temblorosa esperando un «Lo siento, mamá». Pero lo que escuché me heló la sangre más que el aire acondicionado a todo volumen. Su voz navadulce empalagosa, esa voz fingida, que pone cuando quiere conseguir algo. Me saludó con un «Hola, mami», cantadito como si ayer no me hubiera corrido de su fiesta como a un perro callejero. Sin tomar aire, se soltó a lo hablar de lo hermosa que estuvo la revelación de que va a ser niña, y luego, sin ninguna vergüenza, soltó el golpe. Me dijo que necesitaba que le depositara el cheque hoy mismo, antes del mediodía, porque el Hospital Zambrano le exigía el anticipo para apartar la suite de maternidad y no quería perder la reservación. Me quedé muda con el teléfono pegado a la oreja como si fuera un aparato extraño. En ese silencio, mientras ella seguía hablando de fechas y depósitos, algo se rompió dentro de mí para siempre. Se me cayó la venda de los ojos, comadre.
Entendí con una claridad dolorosa pero necesaria cuál era mi lugar en su vida. Para Claudia yo no era su madre, ni su apoyo, ni su raíz. Yo era un cajero automático con patas. Yo era útil para firmar cheques y pagar caprichos, pero era un estorbo para su imagen social. Mi dinero sí era bienvenido en su mundo de gente bonita, pero mi presencia, mis manos trabajadas y mi ropa de señora anticuada, esas tenían que quedarse afuera. La vergüenza que ella sentía por mí era más fuerte que cualquier amor que dijera tenerme. No le grité, no le reclamé. Simplemente sentí cómo las lágrimas se me secaban de golpe reemplazadas por una calma fría y dura como piedra de río. Le dije muy despacio que estaba ocupada y que luego hablábamos. Colgué antes de que pudiera protestar. Me metí a bañar, pero esta vez no me puse el vestido de fiesta, sino mi traje sastre gris, el que usaba para ir a arreglar asuntos serios. Agarré mi bolsa, saqué el sobre con el cheque que tantas horas de trabajo me costó juntar y salí directo al banco. Cuando la cajera me preguntó si estaba segura de cancelar el cheque de caja, la miré a los ojos y le dije que nunca había estado tan segura en mi vida. Al ver cómo el sello de cancelado caía sobre el papel, sentí que me quitaba un peso de encima como si hubiera soltado un saco de piedras que llevaba cargando años. De ahí tomé un taxi al centro a esas oficinas viejas que huelen a papel antiguo y a tabaco donde despacha mi compadre, el licenciado Treviño. Él ha sido el abogado de la familia desde los tiempos de mi esposo. Un hombre de ley de los de antes que no se anda con rodeos. Me recibió con un abrazo y un café aguado y me dejó hablar. Le conté todo, comadre. Le conté de los desprecios, de las humillaciones sutiles de todos estos años y de la canallada de ayer. El licenciado nomás movía la cabeza indignado mientras revisaba unos documentos que sacó de su archivo metálico. Sacó la escritura de la casa donde vive Claudia. Esa casa en San Pedro que compramos mi esposo y yo con tanto sacrificio pensando en nuestra vejez y que yo de tonta y buena gente se la presté a mi hija para que empezara su matrimonio con el pie derecho y no pagara renta. Mi compadre se acomodó los lentes y me explicó las cosas claras. Me dijo que lo que teníamos no era una donación, sino un contrato de comodato, es decir, un préstamo de uso gratuito. Y me leyó un artículo de la ley que me sonó a música celestial. Me explicó que la ley castiga la ingratitud. Me dijo que siendo yo la dueña legítima y ella solo una ocupante por mi buena voluntad, tengo todo el derecho de pedir mi casa de vuelta, especialmente si hay causas de ingratitud o si yo la dueña tengo necesidad. Me miró muy serio y me preguntó si estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto iba a ser la guerra. Yo me acordé de la cara de mi hija diciéndome que desentonábamos en su fiesta. Me acordé de mi machacado frío en la mesa y asentí. Le dije que procediera que redactara el aviso de terminación de contrato. Si ella quería jugar a ser una gran señora de sociedad, pues que empezara por pagar su propia renta porque la beca de mamá abnegada se acababa de cerrar permanentemente. No habían pasado ni 2 horas desde que regresé del despacho del abogado, cuando el destino, o más bien la furia de mi hija, tocó a mi puerta. Yo estaba sentada en la cocina con mi comadre Chuy, la vecina de toda la vida, tomando un café de olla, para asentar los nervios. Le había pedido que viniera, porque la verdad tenía miedo. No miedo físico, comadre, sino ese miedo que da cuando uno sabe que se basta a romper el corazón un poquito más. Sabía que Claudia no tardaría en aparecer en cuanto el banco le rechazara el pago y no quería enfrentar ese huracán sola. De repente escuchamos un frenazo allá afuera que hizo ladrar a todos los perros de la cuadra. Ni siquiera tocó el timbre. Escuché el golpe seco de la puerta de su camioneta y el taconeo furioso contra el cemento del patio. Cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe, ahí estaba ella. No se parecía en nada a la muchacha elegante y compuesta de la fiesta de ayer. Tenía el pelo alborotado, la cara roja del coraje y los ojos saltados. Ni siquiera saludó a mi comadre Chuy, que nomás se persignó discretamente al verla entrar como un demonio tasmanio. Claudia se me vino encima gritando, agitando el celular en la mano como si fuera un arma.
Me reclamaba a gritos que qué me pasaba, que si me había vuelto loca. Me gritó que la tarjeta había sido rechazada en la administración del hospital, que había pasado la vergüenza de su vida frente a la cajera y que todo era mi culpa. Decía que yo era una rencorosa, que cómo era posible que por un simple malentendido de una fiesta le hiciera eso a mi propia sangre. Según ella, yo me la había bañado, dejándola sin dinero, justo cuando más lo necesitaba, poniendo en riesgo, según sus palabras exageradas, la salud de mi nieta por un capricho de vieja sentida. Yo me quedé sentada agarrando mi taza de café con las dos manos para que no vieran cómo me temblaban. La dejé que sacara todo su veneno. Escuché cómo minimizaba lo de ayer diciendo que solo fue una fiesta y que yo estaba exagerando, que siempre me hago la víctima. Me dolió, claro que me dolió. Cada grito era como un latigazo en la espalda de todos esos años que me partí el lomo por ella. Pero también, mientras la veía descompuesta por el dinero, me di cuenta de que ya no me daba lástima. Me daba tristeza, pero ya no me sometía. Cuando por fin se cayó para tomar aire, levanté la vista y la miré fijamente. Con una voz que no reconocí como mía, por lo tranquila que sonaba, le contesté lo que tenía atorado en el pecho desde ayer. Le dije que si yo era demasiado vieja y naca para estar en su fiesta de gente bonita, entonces mi dinero también era demasiado viejo y corriente para pagar su hospital de lujo. Le dije que el dinero se parece al dueño y si la dueña estorba, el dinero también. Claudia se quedó pasmada. Abrió la boca para contestarme, seguramente para insultarme otra vez, pero yo no le di chanza. Saqué del tortillero el sobre manila que me había dado el licenciado Treviño hacía un rato y lo puse sobre la mesa empujándolo despacito hacia ella. Le dije que eso no era todo. Le expliqué que ese papel era una notificación notarial. Ella lo agarró con desconfianza, como si quemara. Mientras leía, vi cómo se le iba yendo el color de la cara. Le expliqué clarito para que no hubiera dudas que se terminaba el comodato de la casa en San Pedro. Le dije que tenía 30 días ni uno más para desalojar la propiedad o para empezar a pagarme una renta de mercado de esa que cobran en su zona exclusiva. Y que si no le parecía que sus amigas influencers le ayudaran a pagar porque yo ya me había cansado de financiar desprecios. Ahí fue cuando cambió la táctica. Al ver que los gritos no funcionaban y que el papel hablaba en serio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a llorar, pero no ese llanto sincero de cuando uno se cae, sino ese llanto de telenovela que ella sabe hacer tan bien. Se agarró la panza y me dijo que cómo podía ser tan cruel, que estaba embarazada, que era mi nieta la que iba a sufrir, que la estaba dejando en la calle. Intentó acercarse a mí para abrazarme, buscando ablandarme como siempre lo hacía, apelando a mi clanto, a mi culpa de madre. Pero esta vez mi comadre Chuy se levantó de la silla. No dijo nada, nomás se puso a mi lado, cruzada de brazos como un guardián silencioso. Su presencia me recordó que no estaba loca, que lo que estaba haciendo era justo. Miré a Claudia y sentí que algo se cerraba en mi pecho, como una puerta blindada. Le dije que no la estaba dejando en la calle, que ella y su marido tenían buenos trabajos y que ya era hora de que maduraran. Le dije que la crueldad no era cobrar renta por lo que es mío. La crueldad era negar a la madre que te dio todo por quedar bien con gente extraña. Le sostuve la mirada y le dije que la decisión estaba tomada y que el abogado se encargaría de todo a partir de ahora, porque yo no quería volver a discutir dinero con ella. Claudia arrugó el papel en su puño, me miró con un odio que nunca le había visto y murmuró que me iba a arrepentir, que no iba a ver a mi nieta nunca. Dio la media vuelta y salió azotando la puerta tan fuerte que se cayó el cuadro de la Virgen de Guadalupe que tengo en la entrada. Mi comadre y yo nos quedamos en silencio escuchando cómo arrancaba la camioneta y se alejaba a toda velocidad. Yo me levanté despacito, levanté el cuadro de la Virgen, le sobé el vidrio estrellado y me solté a llorar. Pero esta vez no era de humillación, era el llanto de quien por fin se quita un zapato que le ha lastimado durante años. Dolía sí, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar hondo.
Después de que la camioneta de Claudia desapareció de mi vista, la casa se quedó en un silencio sepulcral, de esos que zumban en los oídos. Mi comadre Chuy me preparó un té de tila porque me vio pálida temblando como hoja de papel en el viento. Yo me senté frente a mi altar mirando fijamente la imagen de San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles y desesperadas, y le pregunté si había hecho lo correcto. La amenaza de mi hija retumbaba en las paredes, no vería a mi nieta. Esa frase me dolía más que la artritis, más que el cansancio de los años, pero en el fondo de mi corazón sabía que ceder hubiera sido entregar lo último que me quedaba de dignidad. Pasaron las semanas y se cumplió el plazo notarial. Claudia, orgullosa hasta el final, prefirió mudarse antes que pagarme un peso de renta. Se fue a un departamento más chico, pero en una zona nice, porque para ella la apariencia sigue siendo el pan de cada día. Me devolvió las llaves de mi casa a través de un mensajero, sin una nota, sin un adiós. Al entrar a esa casa vacía, que tanto esfuerzo nos costó a mi viejo y a mí, sentí tristeza, sí, pero también sentí que recuperaba un pedazo de mi historia que me habían arrebatado. Cuando me enteré de que la huerquilla ya había nacido, no fue por mi hija, sino por el chisme que corre rápido en las familias. Me dijeron que era una niña preciosa, sanita. Las ganas de correr al hospital me quemaban las piernas, comadre, se lo confieso. La sangre llama. Pero me acordé de la humillación en la fiesta de los regalos en el piso de mi machacado frío en la mesa. Me amarré el corazón. No fui. En su lugar mandé con un sobrino un regalito modesto, una cadenita de oro con una cruz que era de mi madre, algo con valor sentimental, no de ese valor de marca que tanto le gusta a Claudia. No sé si se la puso, no sé si la tiró, pero yo cumplí con mi conciencia y con mi linaje. Y entonces tomé una decisión que escandalizó a más de una vecina chismosa. Ese dinero del cheque, esa lana que iba a hacer para el hospital de lujo donde no me querían, no la volví a guardar bajo el colchón. Me miré al espejo, vi mis canas, vi mis arrugas y dije, Graciela, ya te toca. Me inscribí en el centro comunitario a unas clases de danzón que siempre quise tomar y nunca tuve tiempo por andar cuidando gente. Y no solo eso, agarré a mi comadre Chuy y nos fuimos a la playa allá a Mazatlán a comer mariscos frente al mar y a dejar que las olas se llevaran las penas. Me compré un vestido de flores, me tomé mis piñas coladas y brindé por mí, por la mujer que soy, y no solo por la madre que fui. Ahora las noches son tranquilas. Ya no me desvelo esperando llamadas que no llegan ni mendigando cariño. Tengo una foto de mi nieta que bajé del Facebook, la imprimí y la puse en mi altar justo al lado de la veladora que le prendo a la paz a la Virgen de Guadalupe y a San Juditas. Todas las noches la bendigo desde lejos. Le rezo para que crezca sana y para que Dios le ablande el corazón a su madre. La amo, claro que la amo, es mi sangre, pero aprendí a la mala que para querer bien a los demás primero tengo que respetarme a mí misma. Dicen que cría cuervos y te sacarán los ojos y a veces es cierto. Pero también es cierto que uno no tiene por qué quedarse quieto mientras se lo sacan. Mi hija eligió su camino de apariencias y frialdad. Yo elegí el mío con mis clases de baile, mis amigas y mi paz. A veces lloro un poquito cuando veo las chambritas amarillas que recogí de la basura aquel día, pero luego me limpio las lágrimas, me arreglo y salgo allí a la calle con la frente en alto, porque soy Graciela y sigo de pie. Han pasado meses desde que recuperé las llaves de mi casa en San Pedro y con ellas mi tranquilidad. De Claudia sé poco, sigue viviendo de apariencias en otro lado, y aunque mi nieta crece sin mis abrazos físicos, nunca le faltan mis oraciones nocturnas frente al altar. Yo he cambiado las lágrimas por el ritmo del danzón y los atardeceres en Mazatlán con mi comadre Chuy, saboreando por fin la dulzura de la vida que me había negado. Aprendí que la dignidad de una madre no es moneda de cambio ni siquiera por el amor a los hijos. Mi consejo es oro molido, nunca entreguen el patrimonio de su vejez ni firmen papeles por culpa o chantaje emocional. Amar también significa poner límites legales a tiempo. ¿Y tú, comadre, alguna vez has permitido que te humillen por miedo a quedarte sola? Cuéntamelo aquí abajo. Graciela, 68 años.